Pero bueno, los temas que nos reúnen aquí, retomando las pláticas que hemos tenido en semanas anteriores, pues siguen siendo los cambios geopolíticos que están produciendo el acercamiento de Donald Trump Con Rusia. con Rusia, con Vladimir Putin y las intenciones de explotar los territorios de Ucrania. Si hace unas semanas les preguntaba que cómo se iba acomodando el tablero, si esto fuera una analogía con el tablero de Risk, este juego de dominación mundial, juego de mesa, pues ahora pareciera que en el último turno la Unión Europea sacó un trío de cartas, ¿no? De estas que bajas y te dejan poner un montón de tropas. Y dijeron, órale, ¿saben qué? Ahí les van todas mis tropas. Porque de cuánto estábamos hablando. Dice aquí una nota de CNN Mundo. Dice, la Unión Europea revela un plan de préstamo de 158 mil millones de dólares para reforzar la defensa y enviar armas a Ucrania. Ingrid Urgelles, estamos reviviendo la paz armada, como les llamaron este periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué está pasando? ¿Por qué decidieron esto? ¿Y cómo? Bueno, ¿y ahora qué? Ahora sí se nos está armando la gorda con la Tercera Guerra Mundial. ¿Se va a poner esto de a peso? ¿Qué estamos viendo, Ingrid? No, pues sí estamos en guerra hace rato, lo que pasa es que no, nadie les había avisado, pero desde que empezó el conflicto de Ucrania y empezó el genocidio en Gaza, habían guerras, o no sé cómo le quieran llamar a eso, porque hay una cosa muy extraña que Occidente como que niega que estamos en un proceso bélico cuando en realidad hay un proceso bélico ocurriendo. Lo que pasa es que está concentrado en ciertos territorios, pero la verdad que sí, porque además en esos territorios hay intereses geopolíticos de varios países, por eso también es una cuestión como más global. No la guerra mundial propiamente tal del siglo XX, porque ahora tiene sus propias formas, ¿no? Pero de que había un conflicto armado, lo había, eso es innegable, ¿no? En 3 años, la Unión Europea ha estado armándose y enviando armas a Ucrania. Esta señora, a quien siempre yo llamo desde acá, doña Úrsula, que es más mala pero que la mentira, doña Úrsula von der Leyen, que básicamente es la persona más militarista de Europa y que ha llevado a Europa a un camino donde está un poco en una complejidad bastante grande en este momento. Yo les decía que pusiéramos a Europa en su propio laberinto, porque solitos se metieron ahí, pero está muy complejo. Estaba leyendo un texto de Enrique Bonnet sobre Macron, porque Macron ha sido uno de los artífices de esta última oleada de confrontación que ha llevado un poco el conflicto ya a una cuestión confrontacional con Rusia, donde él dice que el futuro de Europa no debiera, lo que dice Macron, Dani, parece que se escucha tu gente que está hablando atrás tuyo. Pues se Dicen supone que que, tengo aquí el audífono. órale. Dice que, bueno, el presidente francés hizo ahí un discursete donde dice que, bueno, que el futuro de Europa no debiera decidirlo Washington, amigo, es un poco tarde para eso, tampoco debiera decidirlo Moscú, y da este discurso televisivo, ¿no? Donde obviamente se posiciona frente a este complejo acercamiento entre Washington y Moscú, que ya lo hemos visto, y él pronostica lo que le va a decir una nueva era, ¿no? Diciendo, bueno, Estados Unidos cambió su posición respecto a Ucrania, ahora ya no quiere el conflicto, entonces Europa va a tener que entrar en una especie de nueva era, una nueva era que parece que se inicia con las relaciones transatlánticas y que esta como inocencia de los últimos 30 años ya es cosa del pasado, o sea, una especie como de Europa despertó, ¿no? Y dice que no deben seguir órdenes de quienes los llevaron a este impasse, tarde también, y bueno, básicamente habla de la situación en la que se encuentran estos dirigentes europeos. Esta retórica clásica de culpar a Rusia, ¿verdad?, de la amenaza existencial para Europa no es nueva, lo han usado ya hace mucho tiempo, porque lo dice una vez más Macron, ¿no? Él dice, se ha convertido Rusia para los próximos años en una amenaza para Francia y para Europa. O sea, nuevamente pensando en una especie de idea como que Rusia quisiera avanzar en Europa. Están tratando de articular esa narrativa, ¿no? Como que Rusia quiere una guerra contra Europa. Entonces, básicamente es contribuir a la apuesta de la Unión Europea por dejar de lado la diplomacia, por apostar a una resolución militar, y en eso va, por supuesto, esta idea de gastar muchísimo presupuesto en armamentos, ¿no? Que es lo que tú decías, Arturo. Y estas intervenciones que vemos de esta élite súper decadente y neoliberal europea, básicamente es para preparar la opinión pública
por lo que va a ocurrir, que lo que va a ocurrir es un incremento en el gasto militar, y ese incremento en el gasto militar no va a salir precisamente de un aumento, por ejemplo, en los impuestos, sino que va a salir literalmente de los presupuestos que ya existen en los países, lo que supone recortar todos los beneficios en derechos sociales. Esa va a ser lo que va a ocurrir en Europa, en esta que le llaman misión de paz, que es la cosa, es un oxímoron, ¿verdad? O sea, imagínense, vamos a comprar armas para hacer la paz, ¿ok? Y hay algunas reticencias dentro de este continente donde está Alemania, Polonia, España, como que todavía están así viendo si es que van a estar a bordo de esto, pero por otra parte tenemos a Francia y a Reino Unido muy seguros y muy, digamos, moviendo esto hacia sostener la rivalidad con Rusia como principal motor ideológico, cosa que ha ocurrido, y ver qué van a hacer con esta dependencia militar de Estados Unidos. Un poco así está la situación, decía en su propio laberinto, porque la verdad es que esta guerra en la que ya estamos hace 3 años, ¿verdad? Que se supone era para defender la democracia liberal, el orden internacional, ¿verdad? Básicamente ha sido más bien una excusa para aumentar el gasto en defensa, para que hagan negocios los de siempre a costa del sacrificio de la clase trabajadora, porque al final estas guerras no son por la libertad, ni por la justicia, ni por la democracia, sino que básicamente por intereses geoeconómicos y geoestratégicos sumamente concretos. Aquí lo que le molesta a Europa básicamente es que no la consideren en el tablero de negociaciones y no pueda quedarse con ningún mineral raro que hay en Ucrania y se dividan esa torta entre Estados Unidos y Rusia y ellos queden fuera del negocio. Es decir, invirtieron y no recuperaron nada. Ahí Y Dani, sí, justamente, pues ayer en Europa se llevó a cabo esta reunión en Bruselas para tocar ese tema, ¿no? De rearmar Europa. Y pues, ¿qué podemos decir sobre esto, no? Justamente sobre qué está pasando con Estados Unidos, el acercamiento con Rusia. Dani, ¿qué decir? Pues y yo creo que Ingrid acaba de resumir al final de su intervención de una forma magistral lo que ocurre, ¿no? Estos señores de la Unión Europea invirtieron en una guerra y están enojados porque o sea, no van a recuperar nada de lo que invirtieron y al contrario, van a tener que gastar más. Les voy a decir aquí algunos datos de lo que han puesto, de lo que ha gastado Estados Unidos y Europa en términos en euros con esta guerra de Ucrania. Y Estados Unidos ha gastado menos. Estados Unidos ha gastado 50.000 millones de euros en apoyo financiero y humanitario, lo que quieran entender ellos por humanitario, y 64.000 millones de euros en ayuda militar. Europa ha gastado 62.000 millones de euros en ayuda militar, es decir, 2.000 menos que Estados Unidos, pero ha gastado 70.000 millones de euros en ayuda financiera y humanitaria, o sea, 20.000 millones de euros más que Estados Unidos. Eso nada más como para dimensionar el término de la inversión que ya han hecho, digamos, ¿no? Y luego lo que viene y el boomerang que viene. ¿Qué es lo que le pasa a Europa en esta ecuación al quedar fuera totalmente de la fiesta, tanto de la repartición económica como también de la posibilidad de tener alguna incidencia digamos, en el tablero de lo que se está discutiendo, ¿no? Lo que le queda a Europa también es una gran deuda, ¿no? Y ese es el problema por el cual podemos hablar de esto de Europa en su laberinto, porque al enmarcarse o el embarcarse en esta onda belicista siguiendo a Estados Unidos para todos lados, y diciéndole sí a todo y siguiendo con los intereses que realmente eran los de Estados Unidos, porque poner bases militares en la frontera con Rusia era un interés de Estados Unidos y que Ucrania entrara a la OTAN era un interés de Estados Unidos y de nadie más en el planeta. Bueno, pues entonces al seguirle el juego con eso y al meterle al negocio de la guerra, Europa ha invertido dinero, pero además ahorita, y estaba leyendo una nota muy interesante que decía que el giro bélico de Europa está llevando al límite a varios países de la solvencia fiscal, ¿no? Entre esos están Italia, Francia, Bélgica, España, Eslovenia, ¿no? ¿Y esto qué es? Ellos tienen un elevado déficit fiscal
y una muy alta relación entre la deuda y el PIB, tienen unas deudas grandes y ahora van a tener que gastar más porque se tiene que reforzar, ¿no? Lo que están planteando es reforzar la parte del apoyo militar o del apoyo económico a Ucrania, cuando Estados Unidos dice, yo ahí les dejo, yo ya no le pongo, no le ayudo más, ya que me pague lo que me toca con sus tierras raras y yo ya no pongo un peso más. Entonces, eh, Europa tiene que aumentar sus ingresos, ¿no? Y el martes, esta amiga de todas, de Ingrid, que es Ursula von der Leyen, anunció que se van a movilizar 800.000 millones de financiación extra para Ucrania. Es curioso, no quiero criminalizar a ninguna persona que se llame Úrsula, pero me recuerda mucho que el personaje de la Sirenita, esta Úrsula, es mala, 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 ¿no? Eh, Muy mala, la que se lleva como las conciencias de todos. Entonces, siempre que escucho Úrsula von der Leyen, pienso en esta Úrsula de la Sirenita. Y entonces los estados de la Unión Europea van a tener que asignar en promedio casi 1% adicional del PIB, ¿no? Casi como el 0,8, 0,9 en promedio, adicional a lo que ya estaban poniendo. ¿Eso qué le significa? Pues un gasto económico que efectivamente va a quedar pues no de dónde lo van a sacar ya con sus deudas. Evidentemente, como ahorita nos contaba Ingrid, lo van a sacar de otras áreas, lo van a sacar de gasto en educación, gasto en salud, gasto en lo que quieran para ponerlo en armas, para llevarlo a Ucrania. eh, a una guerra que pues por lo visto está decidida, porque pues el invasor va a afirmar que ya se retira con su 20% del territorio ganado, sin, sin Ucrania en la OTAN, y pues tan tranquilo, ¿no? Entonces, ¿a qué le quieren aumentar o qué tipo de guerra quieren hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que ese es el título más correcto. Europa está en su laberinto bélico, no sabe ni por qué entró, no sabe ni por qué lo dejaron fuera y no sabe ni para dónde va. Al estar viendo las noticias en cuanto a la nueva paz armada en Europa, porque pues, pareciera que estamos retrocediendo 100 años en el tiempo, uh, es que Francia empezó a decir que tal vez habría que repensar en la paz con armas nucleares. Francia es, me parece, el tercero, el cuarto país con más cabezas nucleares en el mundo. Está Estados Unidos, está China, después está Rusia, creo que están los coreanos y por ahí viene Francia, ¿no? Y es el único país de la Unión Europea, siendo que, bueno, que Gran Bretaña ya no es parte de la Unión Europea, que tiene cabezas nucleares propias, ¿no? Entonces, pues, ¿en qué van a invertir estas armas? Y justo ahorita, Ingrid, tratabas un tema que me parece importantísimo, que es estas cuestiones de, bueno, si ya no vamos a, si necesitamos más dinero para las armas, ¿de dónde lo vamos a sacar? Pues de los flojos que dependen del gobierno, ¿no? De esos que cobran sus pensiones y que necesitan programas de ayuda. Um, ¿Estamos a la puerta de una nueva guerra nuclear? Yo la verdad que creo que los imperios en decadencia son la cosa más peligrosa que le puede pasar a la humanidad. Siento que Europa está un poco en ese lugar. Macron hace ya mucho tiempo que está demostrando ser sumamente errático, irresponsable y desastroso, digamos, para su país. Y fíjense que estaba leyendo un texto fenomenal, que es de Mauricio Lazzarato, que es un filósofo ahí, italiano buenísimo, que se llama ¿Por qué la guerra? Está ahí, lo pueden encontrar en Diario Red, está traducido. Y me encantó porque explica las razones estructurales de por qué Europa está en un laberinto económico y por qué está en esta como búsqueda de una cosa armada, ¿no? Y las razones estructurales no son tan fáciles de entender, pero básicamente, para hacerles un súper resumen, habla de la soberanía estadounidense y cómo se ha impuesto en el mundo a través de la guerra, a través del genocidio, a través de su propio conflicto civil, porque hay que recordar que Estados Unidos también está en permanente conflicto interno, ¿no? Y cómo a partir de la crisis del subprime del 2008 empezó una financiarización sin precedentes en el mundo a partir de esa crisis en adelante. Dice que este análisis de lo que ocurre en Estados Unidos, que es el corazón del poder capitalista mundial, es muy importante porque a partir de su economía y sus estrategias
se generan las crisis y las guerras. O sea, todo está en el núcleo de Estados Unidos y eso es muy interesante porque habla de cómo Estados Unidos ha logrado, a partir de esta hegemonía económica, que el resto del mundo pague su endeudamiento para sostener el famoso American Way of Life. Estados Unidos básicamente hace que Europa, que Japón, que Australia, lo que antiguamente era el sur global, ahora pasó a otro grupo, sostengan económicamente su hegemonía económica y que se puedan sobreendeudar sin que haya ningún problema. Dice, ¿de qué manera esto beneficia a Estados Unidos? ¿Cómo lo ha hecho Estados Unidos? Bueno, a través del dólar, la primacía del dólar, porque al ser la moneda de mayor intercambio, por supuesto que eso hace que Estados Unidos tenga una primacía sobre el conjunto del mundo entero, ¿no? El dólar como moneda mundial. Y dos, que esto me pareció muy interesante, los monopolios. ¿Y en qué sentido los monopolios? Dice que tras la crisis financiera se ha verificado una concentración del capital a tal punto que ha provocado una situación de monopolio de quién. ¿Quién creen ustedes que acapara el monopolio mundial? Fondos de inversión. Fondos de inversión estadounidenses que tienen activos bajo gestión que oscilan entre 44 y 46 billones de dólares. Es decir, estos fondos de inversión privados tienen más que el PIB de toda Italia. Se llaman los Big Three, porque son los grandes tres, que sería Vanguard, BlackRock y State Street, que además podrían incluso analizarse como una entidad unida, porque la propiedad de estos mismos fondos a veces es cruzada, o sea, son las mismas personas dueñas de los mismos fondos, por lo tanto, uno podría decir estos tres en realidad son uno. ¿De qué manera este hipermonopolio ha destruido el estado de bienestar estadounidense y ahora está destruyendo el estado de bienestar europeo? Pues bien, porque al neoliberalizar las sociedades, es decir, quitar derechos sociales, lo que se hace es obligar a la población a tomar seguros y contratar cuestiones privadas. Los seguros de salud, los seguros que hoy en día toma la clase media estadounidense, adivinen quiénes son los dueños de las compañías de seguro. Los monopolios, los monopolios. Por lo tanto, no es que los países aumenten la progresividad fiscal, no ponen impuestos a los súper ricos, sino que lo que hacen es disminuir los recursos que financian el gasto social para que sean las personas y las clases medias los que finalmente paguen para que los fondos de inversión se queden con esos fondos. Así esta es la jugada que hicieron en Estados Unidos. Y lo que está ocurriendo ahora es que el ahorro estadounidense no fue suficiente para alimentar el circuito gringo de la renta. Por lo tanto, ahora los fondos de inversión se lanzaron al asalto del ahorro europeo. Y la razón de por qué Europa se empobreció tan rápido hay que buscarla en la sangría del aliado estadounidense. Es decir, Estados Unidos es el que le está quitando como una alimaña el dinero a la clase media europea. ¿Por qué? Y mientras más roba Estados Unidos a Europa, mientras más empobrece Europa, más belicista y atlantista se vuelve su clase política. Es decir, a mayor empobrecimiento, estas clases políticas europeas más están con la lógica de la guerra y del Atlántico, ¿no? La OTAN, el otanismo. Y por eso están empujando guerras con Rusia. Los Estados europeos sustituyeron a China y a Asia en la compra de bonos del Tesoro estadounidense. Antes era Asia el que compraba los bonos del Tesoro. Y ahora es Europa. Y no solo eso, sino que además la ciudadanía europea está obligada ahora a suscribir pólizas de seguro cuyo destino son las cuentas de los fondos de inversión, que son tres, que en realidad son uno, y que es BlackRock y son sus aliados. Y básicamente que a su vez transforman esos euros que agarran de Europa, los convierten en dólares y apoyan la dolarización. Entonces es un negocio redondo, es un negocio redondo. Es un muy buen texto porque permite entender de qué manera Europa hoy en día es el continente que está siendo totalmente, digamos, extraído económicamente por Estados Unidos para mantener ese capitalismo financiero que hoy en día está en el extremo del extremo, y cómo estos fondos de inversión, principalmente estadounidenses, están presentes en las empresas europeas, en los bancos europeos, principalmente en Italia, por ejemplo, donde sus empresas venden parte del capital a un ritmo acelerado, es decir, se metieron en Europa, y por eso Europa está en modo bélico, porque está intentando de alguna manera zafar de esta situación en la que está. Así que bueno, ese es un mega resumen. El texto es muy bueno, tiene dos partes y se lo recomiendo a la audiencia si quiere profundizar.
viste todo, le pudiste seguir el hilo a Ingrid. A mí me pareció complejísimo. Ingrid, gracias por el resumen. Creo que lo voy a tener que repetir. Voy a leer esto, lo voy a estudiar y después voy a regresar con dudas porque vaya cuestión más complicada. Sí, pero también pues ya vimos más o menos qué es lo que está pasando en Europa y creo que también en China está pasando algo muy relevante, ¿no? Estamos viendo estas confrontaciones de China con Estados Unidos en que Estados Unidos le dice, ¿sabes qué? Pues tú estás incitando a la guerra, tú eres una amenaza para mí y China está respondiendo de otra manera, ¿no? Creo que es importante también ver este panorama y Dani, ¿qué estamos viendo del otro lado en Asia? ¿Tu micrófono? Sí, la respuesta de China ha sido, creo que la más dura esta semana, ¿no? De hecho, China, lo habíamos comentado aquí, estaba como nomás mirando a ver cómo se ponían las cosas, qué iba acordando Estados Unidos con Rusia, pero esta semana, frente al alza de la nueva alza o la instalación de aranceles de parte de Estados Unidos, que primero para México y Canadá eran otra vez ese 25%, pero a China le aumentó a 20%, recordemos que en la primera vez era el 10%. Ahora sí reacciono. Tengo aquí la cita de la Embajada de China en Estados Unidos, que claramente dijo, si lo que Estados Unidos quiere es una guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para luchar hasta el final. Digo, eso quiere decir, estamos alborotando al dragón, el dragón ya abrió los ojos, y ya afiló un dientecito y ya dijo, pues si quieren guerra, guerra tendremos. Y eso, pues, ¿a quién le beneficia? Absolutamente a nadie. Pero lo que sí hizo China en su primera reacción, que me parece muy importante, eh, porque es un país que se nota que ha estudiado pues a sus adversarios, fue atacar partes sensibles de la economía de Estados Unidos. Ir, digamos, sobre los votantes, la base votante, por ejemplo, la agricultura, pero en algunas zonas donde puede Estados Unidos verse afectada en esta base como republicanos incluso y gente que es votante de Trump, en los campesinos, en las zonas que pueden afectar a la base trumpista, ¿no? Al imponer algunos aranceles de vuelta, pero a ciertas cosas estratégicas. China no va a lo general, China apunta hacia lugares estratégicos y pues vamos a ver cuál es la respuesta, ¿no? Para muchos, yo creo que piensan que podría China capitalizar incluso la relación que puede tener Estados Unidos con México, con Canadá. Eso todavía está en veremos. Hay que recordar, y aquí me voy a ir más bien al tema de México y las complicaciones que tiene el gobierno mexicano en esta gran confrontación que hay entre esos dos imperios y que pues todo el mundo queda ahí un poco a las expectativas de las piezas que muevan ellos, pero el caso de México pues es muy particular porque tiene una enorme dependencia, su economía es una enorme dependencia de Estados Unidos. Entonces, México ha tenido y ha jugado como a las dos vías, incluso con Andrés Manuel López Obrador tenía las dos puertas abiertas, una y otra, y decía, sí a los chinos, ¿no? Perdón a los chinos, acuerdo con China para quitarle los aranceles a las autopartes, por ejemplo, y dejar que y tuvo un decreto en el que le quitó los aranceles y pues la industria automotriz china creció enormemente en México en la época de Andrés Manuel López Obrador, y por otra parte, acordando cosas también con Estados Unidos, tratado de el nuevo tratado de libre comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Andrés Manuel se la fue llevando con los dos, quedando bien con Dios y con el diablo y sin broncas en ningún sentido. Claudia Sheinbaum tiene un escenario más difícil porque estamos en una etapa, en una segunda etapa de, de guerra comercial de Estados Unidos contra China y viene pues mucho más fuerte, como ya lo hemos platicado, dicho, visto. Y
México todavía no está en condiciones de decir ni a Estados Unidos ni a Canadá, sobre todo Estados Unidos, que es su principal socio comercial, pues ahí te ves, ¿no? Esos 40 años de neoliberalismo, y creo que ahora lo van a platicar, lo que ha impactado para el campo, lo que ha desindustrializado a México, lo que desindustrializó a México y lo que desmanteló del campo mexicano, pues no permiten que ahorita digamos, pues ya, ¿no? Quédate con tu Ford y quédate con tu Chrysler y quédate con tu lo que sea, porque no tenemos una industria propia en eso y en un montón de cosas. Entonces, pues tenemos que estarle haciendo el juego de ir viendo, de ir lidiando con el señor enojado, el señor naranja, de irlo ahí sobrellevando con él, eh, y al mismo tiempo tratar de construir algo en un entorno pues muy difícil, ¿no? Tenemos que ir, por supuesto, trabajando. Yo soy de la idea de que tendríamos que empezar a pensar en diversificar nuestros socios comerciales, ¿no? Abrir más puentes. Ahorita que Brasil le hizo la invitación a México para que vaya a la reunión de los BRICS y decir, bueno, abramos, miremos hacia el sur, miremos hacia Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la presión de Estados Unidos está muy fuerte en el tema de la seguridad. Bueno, ya no vamos a regresar a lo que ya platicamos la semana pasada, pero pues ahí estaban los 29 personas que fueron enviadas a Estados Unidos, está muy fuerte con el tema de la migración y está muy fuerte con el tema de la relación con China, ¿no? O sea, Estados Unidos está presionando y pues yo creo que Claudia Sheinbaum ha tenido una posición mesurada y muy responsable para cuidar la economía de México, pero definitivamente es una presión que no se va a detener y que va a ir aumentando. Esa es mi perspectiva. Trump va a ir subiendo los niveles de exigencias a México en la medida en la que nosotros no tengamos capacidad de responder con otras acciones. Mientras platicábamos un poco de qué íbamos a platicar ahorita, Ingrid nos compartía pues no sé si decir si es un meme o si es más bien una imagen histórica en la que sale Lenin diciendo que hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Y creo que esta ha sido una de estas semanas. Y quiero retomar esto junto con lo que decía al principio del programa, que México está en la mirada de todo el mundo. Mario Campa lo decía, ¿no? Mario Campa decía, hasta los chinos están hablando de México en la base, ¿no? Esta página de YouTube, que luego nos recomiendan mucho acá, pues también están muy pendientes de lo que está diciendo Claudia Sheinbaum y del papel que está jugando Claudia Sheinbaum ante esta guerra comercial. Vimos la respuesta de China de, pues nos vamos a poner al tú por tú, nos vamos a poner al tú por tú. La respuesta de Canadá fue, pues bueno, pues vamos a ver cómo le podemos hacer pues para afrontar esto, ¿no? También vamos a poner nuestros aranceles y a ver cómo nos va, y más o menos como aguantando el trancazo los canadienses. Y Claudia Sheinbaum con la sabiduría de Calimán, diciendo serenidad y paciencia, vamos a ver qué pasa, vamos el domingo tal vez a anunciar algo si es que no pasa nada antes. Pasaron muchas cosas antes del domingo y ahora pareciera que todo el mundo está pendiente de qué decisión va a tomar México para ir pues calando, aminorando esta tormenta arancelaria que se pudiera venir. Ingrid, un poco para ir cerrando, ¿cuál es el papel de México en todo esto? Yo nunca había recordado a México en un papel tan central en política internacional, no desde hace mucho tiempo. Mira, la verdad es que no es central en la guerra comercial porque la guerra comercial es China-Estados Unidos. Esa es la gran guerra comercial. México es importante en el sentido de que es el socio comercial que más está sufriendo los embates de los enojos de Donald Trump y las extorsiones, como bien decía Dani, nos tiene un poco en un zapato chino, hablando de China, donde no podemos básicamente tomar ninguna decisión. Estamos en un momento muy complicado. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, porque el neoliberalismo nos trajo hasta aquí, por el TEMEC, ¿no? Esto, si hubiéramos hecho un desarrollo ya independiente e industrial, no estaríamos en una situación tan complicada, pero la realidad es la que tenemos. Y la realidad es que México depende económicamente de Estados Unidos mucho más de lo que quisiera.
Estados Unidos tiene todo el poder en esta relación. No es una relación de igual a igual, es una relación donde Estados Unidos manda y México tiene que obedecer o tiene que andar al ritmo de lo que diga Estados Unidos. Y en esta guerra comercial con China, lo que le interesa a Estados Unidos es que China no siga invirtiendo en la región, China no siga instalado en Sudamérica, que China no haga negocios con México. Y por eso Dani bien decía de que Claudia Sheinbaum trata de manejarlo, pero de alguna manera no tenemos la posibilidad, ¿no? Y leía ustedes yo vivo leyendo cuestiones, pero la editorial de Diario Red de ayer habla de China y está muy buena, y dice, el sueño de la hegemonía produce monstruos, y parte con una premisa que yo dije, Dios mío, Estados Unidos no puede coexistir pacíficamente con China, ese es un hecho, no puede, no puede, no puede, no puede, y no puede porque Estados Unidos quiere la hegemonía y China tiene un desarrollo económico muy grande, más grande de lo que cualquiera hubiera esperado, ¿no? Esto que empezó en los 80 en China, con el crecimiento enorme donde millares de personas salieron de la pobreza, creció tanto que hoy en día tiene un poder mucho más grande de lo que hubiésemos pensado. Y por eso hoy en día se puede plantar China y decirle a Estados Unidos, te voy a poner un 10% de aranceles sobre exactamente la producción de recursos de estados republicanos para que te pegue a tu base votante, y yo no tengo problema. Y además todas las cosas que ha dicho China esta semana han sido como, a mí me da lo mismo, ponme los aranceles que quieras, no me interesa, China no necesita a Estados Unidos. Y eso es una cuestión que de alguna manera agarra de como medio desprevenido el mundo, ¿verdad? Es decir, cómo las cadenas de suministro chinas son tan poderosas que el tejido productivo estadounidense queda pálido ahí al lado, ¿no? O sea, Pekín tiene la delantera en las industrias más avanzadas de toda la economía mundial actual. O sea, Estados Unidos esperaba en algún minuto probablemente que colapsara el sistema chino o absorberlo, y eso no ocurrió. Y lo que ocurrió más bien es que el Partido Comunista Chino se superinstaló, China creció mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera esperado. China hizo negocios en América del Sur de manera brutal. O sea, si ustedes realmente supieran cómo China es dueño de recursos estratégicos en Chile, en Perú, en Colombia, en todo Sudamérica, y nadie lo vio venir y de repente llega, ¿verdad? Y el gran problema es que cualquier crisis económica que se genere en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos nos va a golpear a todos, sobre todo a Latinoamérica. Ese es el gran tema, ¿no? Y esta escalada comercial o militar, yo creo que va a ser comercial, ¿no? Sí va a tener un efecto dominó que nos va a terminar por afectar a nosotros también. Y ahí es donde estamos todos en un zapato chino, tratando algunos países de irse hacia los BRICS, que no es mala idea. Nosotros aquí, que no tenemos esa posibilidad, entonces realmente yo creo que ir a los BRICS va a representar una afrenta contra Donald Trump. Ese es el gran problema, que estamos invitados, pero si aceptamos la invitación, Donald Trump se va a enojar y nos tiene un poco del cuello. Entonces México no tiene muchas opciones. Esa es la realidad. Y está haciendo foco mundial porque es el país que está recibiendo los embates más como fuertes y horribles junto con Canadá, que me da lo mismo Trudeau, porque además que hoy día dijo que era sionista, entonces fue como, ¿sabes qué, Trudeau? Púdrete en el infierno, no hay ningún problema que te pongan los aranceles, que te pongan 80% de arancel, ojalá. Y llora en público, por favor. Entonces, la verdad es que, claro, México y Canadá somos los países que estamos ahí en el spotlight porque somos los que estamos resistiendo a estos embates trompianos. Vaya escenario complicado, perdóname. No, Dani, pues igual para ir cerrando, ¿qué podemos ver? ¿Dónde poner las miradas sobre todos estos conflictos que vemos alrededor del mundo? ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas? Y además de eso, hay un par de invitaciones importantes para la próxima semana. Anuncios que creo parroquiales. que habría que Es ir que, mencionando. no, Entonces, pero bueno, justo eso, sí. les iba a decir que dónde ponemos la mirada, pues en el 8M, los movimientos feministas, pasen a ver la mesa roja de ayer, donde hablamos de eso y hablamos de lo que significan como resistencia los movimientos feministas a este nuevo orden mundial, ¿no? Donde ponemos los focos ahí, porque ahí se están gestando cosas importantes para revertir esto. También habrá que ver con interés lo que ocurre el domingo. Ya no va a ser esta gran concentración en defensa de la soberanía, va a ser una sesión más informativa, incluso para hablar de la reforma judicial, pero hay que mirarle con atención. Es interesante cómo ha ido aumentando
con cada acción de Trump, la popularidad de Claudia Sheinbaum. Creo que vi una encuesta del Universal que ya la tenía en 85% o algo así. Entonces habrá que seguir atentos y creo que ese es también un tema por el cual se ve a México con este foco. Y, eh, y luego, pues sí, hay que seguir las acciones que tenemos pendientes acá en pie de página, que estamos muy activas con muchas cosas. La próxima semana tenemos una tertuliana relacionada con el maíz que va, y lo que vamos a platicar es por qué puede ser clave para la recuperación de México. En este mismo camino de lo que estamos hablando, ahorita que están hablando de maíz transgénico, que están hablando que se está hablando de toda la controversia con Estados Unidos, la disputa, la pérdida de la soberanía del maíz. Bueno, porque el maíz en México puede ayudarnos a dar salidas dentro de toda esta situación de dependencia con Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí la va a moderar Ingrid, que todos ustedes saben que yo estoy en absoluta campaña para que ya se olvide de todas las demás carreras que tiene y se concentre en el periodismo, porque es la mejor periodista, la mejor abogada periodista que conocemos. Entonces, va a estar ella moderando y van a estar colegas, compañeros del Instituto Maya, de CEDICAR, de la Fundación Rosa Luxemburgo, y lo vamos a hacer ahora en el Vicio Teatro, donde también estamos regresando a los orígenes de las tertulias en el Vicio. Ahí fueron las primeras tertulias que hicimos hace ya, pues ya muchos años, como casi 10 años, yo creo. Entonces vamos a hacerla ahí. Quienes estén en la Ciudad de México pueden irse ahí a tomar una cervecita con nosotras. Quienes no estén en la Ciudad de México pueden acompañarnos por YouTube. Lo vamos a estar transmitiendo. Entonces, esa es una cosa. Y luego pues tenemos otro par de actividades. Yo voy a presentar el libro de Manuela Borsaquielo en, eh, en el Poder Judicial a propósito del tema. Eu, ¿Cuál? Estoy oyendo, que está, yo que oigo voces y hoy no traigo chicharito, pero no era para mí, ¿verdad? ¿O qué? Ah, ya me estaban queriendo confundir. Ah, bueno, ahorita van a poner la imagen de otros dos eventos que tenemos. Yo voy a estar, les digo, presentando este libro de Manuela Borsaquielo, que realmente me parece un libro excepcional. Se llama Reexistimos. Manuela, pues ya quienes nos han seguido la conocen, es una gran feminista, maestra para nosotras de muchas cosas. Y pues vamos a estar a propósito del Día Internacional de las Mujeres y las Juezas, hablando de también del tema de las renovaciones en el Poder Judicial. También ya es hora de que ahí empiecen a tomar más en serio el tema de las mujeres. Entonces, vamos ahí a estar en el Poder Judicial de la Federación, en Avenida Evolución 1508. Ahí está la invitación. E Ingrid tiene otra que también va a estar ocupada esta semana. Esta semana la tenemos ocupadísima, porque además también tenemos Mesa Roja en Capital 21. Entonces, vamos a estar trabajando arduamente, ¿verdad, Ingrid? Esta semana está, hay que vivir, hay que ir día con día. Así eso hago yo cuando están así como muy saturadas, día con día. Y sí, bueno, hay una actividad ahí que ahí voy a estar en mi rol de literatura, que es uno de los roles. No sé si se ve la imagen, pero es un evento que está organizado por el CIDE y por el Centro Cultural Coreano, donde vamos a hablar sobre la nueva escritora coreana que ganó, no es nueva escritora, en realidad, nuevo premio Nobel de Literatura de una gran escritora coreana que se llama Han Kang, que tiene una vasta obra, pero en esta oportunidad vamos a hablar un poco del punto de vista femenino en su obra, para también hablar del lugar de la mujer coreana en la narrativa de Han Kang y un poco hablar de la cultura de Corea. Vamos a estar con un especialista, doctor Jorge Grajales, y una servidora, como dicen acá en México, para hablar de la obra de Han Kang, a que le interese. Es una invitación abierta ahí en el Centro Cultural Coreano en Polanco, Temístocles 122.
Así que ahí invitadísimas todas las personas que quieran ir. Ingrid, y pues no creo que sea un mal consejo, no lo sé, yo cada vez que te escucho quedo muy impresionado por la claridad que tienes para hilar temas y para ponerlos en orden, y creo que muchas veces nos hace falta eso. Ya te iba yo a preguntar que qué leías para ser tan inteligente, pero me imagino que lees mucho a Han Kang y a otras autoras de las Asias. Pero bueno, ahí nos vas pasando tus Y ya lo recomendaciones logró, literarias. Arturo, ya lo logró, ya me hizo cambiar de carrera y todo, ya vamos a tener unas novedades Ya les muy vamos a pronto, invitar. uy, muy pronto, y ahí van a darse cuenta que yo ya ni la literatura ni el derecho, sino que el periodismo. Ahí vamos a estar. Bueno, pues ahí estaremos muy atentos, estamos muy emocionados, muy emocionadas, muy emocionadas por estos anuncios, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y pues bueno, sin nada más, Camilo, nos despedimos. Nos pedimos. Pues Ingrid, Dani, muchísimas gracias por estos minutos Muchas gracias. y ahí nos andamos viendo la próxima semanita. Chao.